Buenas tardes, mi nombre es Joan Moya. Hoy vengo a hablarle sobre los números racionales. Ok. Entonces, ¿qué son los números racionales? Los números racionales son los números reales que pueden reescribirse como la fracción de los números enteros, como se conocen tanto el numerador como el denominador. ¿Ok? El nombre del número racional viene de la traducción de rationals, que hace referencia al ratio, es decir, que es una fracción. Entonces, sabiendo que los números racionales se asocian a un ratio, será mucho más fácil recordarlos, porque pues, es una parte de un número entero. ¿Ok? Entonces, los números enteros se identifican con la letra Z, los cuales, y los números racionales se identifican con la letra Q. Entonces, si los números racionales son fracción de números enteros, se puede verse de la siguiente manera. Vamos por aquí. Aquí. Perfecto. Entonces, que quede muy bien claro. Esquema de los números racionales. Los números reales se dividen entre números irracionales y números racionales, los cuales pueden reducir a números enteros y estos se pueden reducir a números naturales. Se dice que los números racionales son fracciones de números enteros porque los números enteros ya pues incluyen los números naturales. Entonces aquí pues tenemos una gráfica. Sabemos que los números naturales son de 0 hasta 9. Y bueno, fórmulas de los números racionales. Hay infinitos números por los que podemos hacer infinitas fracciones de números enteros, pero hay que representar atención en saber diferenciar cuánto un número es racional. Ok, entonces un número es irracional cuando este número pues tiene muchos decimales, ¿sí? Y no tiene pues precisamente un fin, como el número pi. Más adelante lo veremos. Entonces, por ejemplo, 2.5 es un número racional. ¿Por qué? Pues porque podemos darle este número atribuirle este valor de fracción. Aquí está. Ok. Mm, Por ejemplo, 3.141592, bueno, que es todo el número pi, pues ese no se puede dar como tal en una fracción porque pues tiene muchas decimales, es un número infinito. El número pi pues es de donde se saca, es el radio de la circunferencia de un círculo, pues, el radio. Y, bueno, eso se utiliza mucho en las matemáticas. Bueno, operaciones con números racionales, sumas y restas. Para sumar o restar dos o más fracciones es condición necesaria que tengan el mismo denominador. Ok, si tuvieran el mismo denominador, si no tuvieran el mismo denominador, lo primero que hay que hacer en la fracción es equivalerla, ¿sí? O pues con el denominador. Entonces sabemos que este es el numerador, este es el denominador. Pues como en este ejemplo, en el ejemplo de acá, tenemos el mismo denominador, solamente uno, dejamos el denominador acá y sabemos que 3 en 3 está una vez y 1 por 5, 5. Así sucesivamente con las otras. 3 en 3 está una vez y así sucesivamente. Se dejan básicamente los mismos términos y los mismos signos, más si nos cambian sus signos, ¿ok? Esto equivale a 35 sobre 3, que equivale a 11.666. Bueno, es un número prolongado. Esta en resta de números racionales, pues es de la misma forma cuando tienen el mismo denominador, así que pues no me voy a poner a explicarlo con más detalle. Que tiene este de aquí, que tienen diferentes denominadores, entonces pues se le saca el mínimo común múltiplo. Entonces sabemos que es 3, 2 y 5. Bien, entonces sabemos que 2 en 2 está una vez, sabemos que 3 en 3 está una vez y sabemos que 5 en 5 está una vez. Ojalá de sacar. Listo. Bien, entonces 2 por 3, 6. 6 por 5, 30. Bien, 30. Vamos a ponerlo aquí para que nos quede mucho más fácil de explicar. Bien, vamos a borrar esto. Listo. Sabemos que 3 en 30 están 10 veces. Por lo mismo, 7 por 10, 70. ¿Ok? Bien.
2 en 30 están 15 veces, por lo mismo 15 por 5, 75. Y sabemos que 5 en 30 están 6 veces, por eso mismo 6 por 11, 66. Bien, eso da una suma de 211 sobre 30 que equivale a 7.033. De esta misma manera, aquí es en resta de diferente denominador, pero funciona igual. Y esta es con ambas, ¿sí? Que pues también se dan los mismos términos, o sea, funciona de la misma manera. Lo único que toca es equivaler los denominadores. Bueno, vamos ahora a explicar la multiplicación. La multiplicación es bastante fácil, de hecho pues no le veo nada así complejo. Solamente se multiplican las fracciones como en línea, ¿sí? Entonces, pues tenemos estas dos. 5 séptimos por 4 tercios. Vamos a ponerlo acá, tan y tan. Listo, entonces es como si tuviéramos acá, perdón. 5 sobre 7 por 4 sobre 3. Bien. Entonces se multiplican de frente. 5 por 4, 20. Sobre 21. Porque 7 por 3, 21. Bien, y así es de esa forma. Y eso equivale a 0.9523. Bueno, eso da un chorro de números. Ok, vamos ahora a explicar la división de números racionales. Pues esa en vez de ir multiplicada de frente va en X o en método de la orejita, como pues a mí me lo enseñaron como en octavo. Entonces tenemos 5 sobre 7 sobre 4 sobre 3. Entonces tenemos pabellón menor, pabellón mayor. Listo. Entonces sabemos que 5 por 3 da 15. Y 7 por 4, 32. 7 por 4, 28, perdón. Listo. Entonces eso da 15 sobre 28, que equivale a 0.535. Eso es un número racional. Bien, la potencia de un número, pues no me voy a extender en este tema pues tanto, se eleva tanto el numerador y el denominador a la misma potencia, pues aquí están bastante claros los ejemplos, sí, ya que pues el número racional se encuentra entre un paréntesis, así que este se eleva al cuadrado y este se eleva pues, él mismo se multiplica entre el cuadrado. De eso pues sacamos que pues 5 al cuadrado sobre 3 al cuadrado equivale a 25 sobre 9, que pues 5 por 5 25 y 3 por 3, 9. Ok, signo de la potencia. Si la fracción es positiva, la potencia siempre es positiva. Si la fracción es negativa, el signo de la potencia va a depender del exponente. ¿Ok? Si el exponente es par, la potencia es positiva. Si el exponente es impar, la potencia es negativa. Aquí tenemos unos claros ejemplos de menos 4 sobre 4 al cuadrado, que equivale pues a menos 2 al cuadrado sobre 4 al cuadrado, que equivale a 4 sobre 16. Como el exponente es par, el resultado es positivo. Ok. Entonces tenemos menos 2 sobre 4 al cubo. Ya esto varía, que pues equivale a, esto da ya una fracción, un número racional negativo, porque pues va al cubo, pues como ya en el anterior pues lo explicamos. Y radicación de los números naturales. La radicación es una operación inversa de la potencia, consiste en buscar un número que multiplicado tantas veces como el indicado del índice de la raíz nos da la cantidad subradical o radicanda. Entonces tenemos aquí raíz cúbica de menos 8 sobre 27. Pues esto se le sacan la raíz cúbica a cada uno de los números y ese equivale a menos 2 sobre 3. ¿Por qué? Porque 2 por 2, 4, por 2, 8. Recordemos. Y de esa misma manera es 3 por 3, 9 por 3, 27. Entonces, pues esto equivale a una fracción menos 2 tercios. Y pues 3 es la raíz del cubo.
Productos notables. Hay operaciones que son de uso recurrente en el campo matemático. Para sintetizar los cálculos se utilizan unas fórmulas sencillas de recordar para obtener los resultados más rápidamente. Estas fórmulas se conocen como productos notables. Aquí está. Productos notables. ¿Ok? Los productos notables más comunes, podemos hablar de los más comunes, son la suma por diferencia y el cuadrado de un binomio. Pues la suma por diferencia es esta que es a más b por a sobre b, que equivale a al cuadrado por menos b al cuadrado. Pues esto varía dependiendo del signo en el que se antepone, ¿sí? De esta fórmula se lee como suma de diferencia, que es igual a la diferencia de los cuadrados. Ejemplo. Pues aquí tenemos un ejemplo de lo antes mencionado. X por x al cuadrado, y 2 por 2, 4. Y este término de aquí varía aquí porque x más por menos da menos. Y bueno, aquí pues se aplica una propiedad distributiva, ¿sí? Que es básicamente pues, lo mismo, pero es una forma más extensa. Binomio al cuadrado y al cubo. Un binomio es una suma o resta de dos elementos. Por ejemplo, entonces tenemos 3 más 2 por x más 35 menos x2, ¿sí? Una potencia del binomio es a más b, entre paréntesis, a más b, que equivale a más b, y n, que nosotros lo veremos como el caso que equivale al número 2, que es cuadrado, y n es igual al cubo. Las fórmulas para el cuadrado del cubo son cuadrado de la suma, que es a más b al cuadrado, que equivale a al cuadrado más 2 por a por b más b al cuadrado. Ejemplo, pues aquí tenemos un ejemplo perfecto de hecho, que es x más 1, que equivale a x2 más 2x más 1. Y pues ese es un truco muy sencillo. Eso es todo. Espero que les haya gustado mi presentación y que Dios los bendiga.